Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la segunda parte del octavo episodio, el sueño en la profecía y su interpretación. En la primera parte del octavo episodio de nuestra segunda temporada, quedamos con el tema de la meditación como un aspecto de la profecía, una acción que realizaba el profeta para conectarse con la inspiración divina y acceder a niveles o grados de profecía. Nuestro querido More Mijael nos va a hablar respecto de ese tema. Shalom, sean todos bienvenidos, siéntanse a gusto. Bueno, nuestro Jamín en la Guemará, el Masejet Berajot, cuando explican el concepto de la tefilá, dicen que nuestros abod establecieron o fijaron las tefilot, o los tres tiempos, ¿no?, de tefilá. Y principalmente Jacob, o sea, Isaac Avinu, cuando ustedes saben que la Torá habla de ver Lejai Roí, el pozo del viviente que me ve, en las parashot que hablan, ¿no es cierto?, con respecto a Agar e Ismael, y que ese lugar, ¿verdad?, se fijó como la Torá pone un punto ahí. Y en el contexto de cuando Isaac se conoce con Rivka y Menú, dice que él venía desde ese lugar y que había salido al campo la Suach Basadé. La Suach Basadé en las traducciones se interpreta como una meditación. Salió a meditar al campo, ¿verdad? El campo ahí, de acuerdo a las drashot que hacen nuestros sabios, era el Monte Moria. Ese es otro tema, pero... Y que él le llamó campo, ¿no es cierto? Otro le llamó casa, otro le llamó monte. Los tres abot le pusieron distintos nombres al mismo lugar de conexión física, de revelación física. Y la palabra la suaj viene de la Shon Sijá. Y la palabra Sijá tiene que ver con una conversación, con una charla, y de ahí que aprenden nuestros sabios, ¿no es cierto?, que en ese momento Isaac Avinu estaba haciendo tefilá. Evidentemente, en el contexto y en el mundo de la Cábala, lo que decía el Guido pareciera, ¿verdad?, para las personas, que la cábala en muchos aspectos, la cábala por lo menos de lo comercial, porque hay una cábala incluso más asita, hay una cábala de la época de los Tanaín, ¿verdad?, donde la Gemara cuentan que los Tanaín a través de la cábala hacían o creaban incluso ciertas cosas. También está el mundo más racionalista, ¿no?, dentro del judaísmo, que es lo que decía nuestro querido hermano Hans. Pareciera que otra Torá, pareciera que es una Torá, ¿no es cierto?, que va de manera paralela, y el problema que se da eso es cuando los conceptos no se explican arraigados en el texto que nosotros todos leemos. Es cuando son conceptos que están, ¿no es cierto?, principalmente aislados, o tienen un aspecto de ajeno a lo que realmente dice el texto. Es diferente cuando
a ti te explican el concepto, como lo ha hecho nuestro hermano, y te muestran, verdad, en parte que lo que se está diciendo tiene una base en la Torá y que es una de las tantas facetas para interpretar la Torá. Entonces, con respecto a las visiones, esto lo toca el Rambam en su obra Moreh Nevuhim, ¿verdad? Claro, estas formas, ¿no es cierto?, que propone un poco más el misticismo, tiene que ver principalmente, de lo que yo entiendo, y que como que es la base también de la tefilá, como lo trae la Gemara en Masejet Berajot en la página 30, con que el hombre se puede conectar con el Santo Bendito a través de su corazón. De hecho, el Eterno se revela al hombre, se muestra al hombre, lo vemos, ¿no es cierto? Y de hecho es lo que hemos estado viendo un poco en parte con respecto a lo que llamamos visión. Visión todavía no hemos entrado en el sueño, ¿no es cierto? En el sueño ya nuestro hermano ha dado un comentario y una enseñanza extraordinaria, pero este tipo de meditaciones, ¿no es cierto?, evidentemente son cosas que están más allá creo yo, del alcance o de la percepción de los sentidos, ¿no? Hay cosas que son más profundas, creo yo. El Rambam explicó ya que para que se genere la nebuá tienen que darse ciertos factores que son factores básicos, en donde se tiene que anular, lo primero que se tiene que anular son los sentidos, ¿verdad? Y que los Nevi'im entraban en una especie de trance, donde se activa lo que se llama, ¿no es cierto?, la imaginación, ¿verdad? El dimión se mezcla y se produce el mensaje. Y fíjense ustedes que esto también es un tema interesante, que muchos ángeles, porque aquí hay todo un mundo de ángeles también en este tema. Indudablemente el mundo de los ángeles está muy presente en todos estos asuntos. Le ayudaron a muchos a interpretar las visiones o los sueños, no entendían cómo poder interpretar, y el ángel le decía, ¿verdad?, el significado de lo que el profeta no podía percibir. Por ejemplo, en su profecía, en la profecía de Yermiyahu, cuando se inicia su nebuá, él dice que vio una olla en el norte, hirviendo. Entonces, ¿qué significa esa olla? ¿Cuál es la figura qué es lo que quiere representar esa visión? Me parece que vio un almendro, ¿no? También creo que vio un almendro en su visión. Y la palabra shaked, que significa almendro, los jajamil la leen, ¿no es cierto?, le hacen un alticrey, para que decir que en el fondo la olla representaba el juicio que venía de Babilonia, ¿no es cierto?, y que así, al igual que el almendro, que es uno de los árboles que da fruto fuera del tiempo o que florece fuera del tiempo normal, la visión no se iba a tardar y se iba a apresurar. De la palabra shaked, ¿verdad?, se forman, ¿no es cierto?, estas palabras entre almendro y apresuramiento. Entonces, claro, tenemos dentro de este mundo, ¿verdad?, figuras y sueños que evidentemente le incumben a la persona, sueños que incumben al país, sueños que le incumben a la humanidad, ¿verdad? Pero yo creo que dentro de nuestro contexto, no sé si mi hermano me corregirá en esto, nuestro hermano Hans, los sueños que tenemos generalmente están más próximos a nuestra realidad y nuestro contexto más cercano. Creo que no estamos en el nivel de sueños, ¿no es cierto?, como el de los Nevi'im, Rishonim o Haronim, ¿verdad? Estas visiones y estas cosas que tenían que ver principalmente con la humana, con la nación. Pero de una otra manera es maravilloso
que el Eterno a uno le hable, que el Eterno a uno le diga algo, ¿no? Que uno sabe que el Eterno se está comunicando contigo, que tú estás teniendo una conexión en un sueño, porque uno la verdad que es polvo nomás, po. Es ceniza. Entonces como que uno siente un privilegio cuando el Eterno se comunica contigo a través de esta forma. Les voy a contar algo que me pasó el otro día. El otro día estaba un poco indispuesto del estómago dentro de la semana. Y un hermano me escribió y me dijo, Moré, el Eterno me dijo esto, que usted estaba pasando esto y que es como que me dio las recetas y haga esto. Eso solamente lo sabía yo y el Eterno. Y yo digo, bueno, si se dan ciertos detalles así, ¿no es cierto? Que uno dice, wow, o sea, no, uno se sorprende porque yo creo que el sueño principalmente tiene que ver con esto de conectarnos, de trascendernos y de no pensar solamente, ¿verdad?, en el Olam Hazé, en este mundo, y que hay una realidad superior que interviene en este mundo. Ese es el punto. Y que el hombre es esta escalera, el hombre es este vehículo, el alma humana tiene este potencial, ¿verdad?, de atraer lo divino al mundo y revelarlo en este mundo material, ¿no?, humano. Moré Shentov. Decir dos cosas. Con respecto a lo que planteaba Guidón de la meditación, y que hay muchas personas que no meditan o no consideran la meditación como una práctica de acercamiento al Eterno. Hay una palabra que es la palabra higayón, que significa específicamente meditación. Aquí tenemos los salmos, el Salmo 9, el Salmo 19 y el Salmo 92, que indica, e incluso en las versiones españolas dice higayón, meditación. Son salmos de meditación. Y también esa es una cosa. Y la segunda, la palabra Selah. Selah, Shelah, que aparece con Shin en hebreo, también aparece con Samech en algunos Teilim, en algunos salmos. Y bueno, nadie sabe en realidad qué significa Shelah, solamente se sabe que hay que detenerse en la lectura para meditar acerca de lo leído anteriormente. Entonces, esto contemplativo, esto meditativo, está dentro de la Sagrada Escritura. No es que sea algo solamente de los cabalistas o solamente de las personas que son, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, más espirituales. No, también está dentro de la Sagrada Escritura. Guido. ¿Puedo decir algo antes, Guido? Fíjense que la palabra Selah, que aparece con Samech normalmente, aparece solamente en el libro de los Salmos y en el profeta Habacuc, en ningún libro más. Y de acuerdo al Targum, porque esto ya lo interpretaron nuestros sabios, el Targum de Onkelos, y también lo trae el Abraham Ibn Ezra y otros más, la palabra Selah, ese es como claro, lo que decíamos, como un silencio, sí, pero es cuando se interpreta esta palabra a la luz de lo que dice Habacuc, se desprende tres conceptos: poderoso, eterno y eternamente. Como que es una exaltación al Eterno que tiene que ver con su eternidad, que tiene que ver con su poderío por un lado, que tiene que ver con su eternidad. ¿Y dónde está la palabra? ¿Qué salmo citaste tú recién, Moré Shentov, con respecto a la palabra higayón, ¿verdad? Sí, con respecto al higayón están los salmos 9, 19 y 92. Ahí está la palabra higayón. Gracias, que quería buscarla. Y la palabra Selah al lado. Ya, dale, Guido. Sí. No, la verdad es que a mí lo que me llamó la atención dentro de lo que hemos conversado es que nuestro hermano Hans Plasencia Olate nos dijo que él no se considera un intérprete de sueño.
Y me llama la atención porque la Torá en el libro de Génesis, en el capítulo 41, dice que Faraón, cuando habló a José, le dice: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Ahí en el capítulo 15, Vayomer paró el Yosef, Halamti, Upoter Ein Oto. He tenido un sueño, Halom Halamti, Upoter Ein Oto. Y no hay intérprete para él. Moreh Shem Tov se recuerda que en un episodio anterior hablamos del intérprete. Entonces, de que es un don, es un don. Estamos claros. El hermano, dentro de su humildad, no se considera intérprete. A mí me pasó una vez que yo tuve una impresión con respecto al hermano Hans. Estábamos en la sinagoga y con la presencia de él yo me sentí pero desnudo. Lo que me pasó fue algo súper acuático. Yo sabía que él interpretaba sueños, pero nunca me había interpretado un sueño. Pero la sola presencia de él al lado mío, a mí me provocó que yo me sentía desnudo. Yo sentía que él me estaba así, pero leyendo así completamente. Yo lo que estoy diciendo a lo mejor les va a parecer una locura. Incluso yo, no sé si te recuerdas de eso, hermano Han, yo le pregunté a él si él sabía algo de mí, si el Señor le había revelado algo de mí. Hermano, yo al lado de él me sentía así, hasta tenía así como temblores. No sé si te recuerdas de eso, hermano Hans. Sí, me recuerdo. Yo me acuerdo de muchas cosas. Y sí, bueno, igual es largo de explicar, pero el Santo Bendito de alguna manera envió información antes de llegar ahí. Sí. Y bueno, él también a través de sueños vi quién era de verdad y quién no. Lo digo francamente. Ahora esta información no es como para rechazar, ¿cierto? Porque hay que tener un cuidado muy grande, que muchas veces el creador te puede mostrar cosas escondidas de alguien, pero no para que tú lo juzgues, sino para que tú tengas un acercamiento, puedas quererlo, puedas comprenderlo, y si algún día esa persona te hace un daño, tú sabes que realmente él qué vida vivió. Muchos casos me han pasado en esta vida, donde personas que tuve un encontrón, por así decirlo, que de repente hay carácter que no son compatibles, ¿cierto? Pero de pronto el Santo Bendito provocó que pudiera conocer parte de la vida de tal persona, desde su infancia, a través de un sueño precisamente. Y no es para rechazarlo, al contrario, es para yo tener un acercamiento y una comprensión de la vida o la crianza que tuvo tal persona, de por qué él es así y por qué reacciona así. Y obviamente que dentro de esto del sueño lúcido o de la visión en directo, uno puede estar viendo cosas estando despierto. Y este ya es el desarrollo de la vista espiritual, que yo no sé si Buen tema. algunas personas pueden ver otras cosas estando despiertos, y eso también se podría considerar, no lo digo que se considera, se podría considerar como una visión. El tema de la evidencia, como por ejemplo era Shemuel Hanabi, ¿cierto? Que él podía ver porque era vidente. Hay cosas y de repente situaciones que uno puede ver a los demás viéndolo realmente como un escáner, pero no es para que uno pueda sentirse superior al otro, al contrario, es para poder comprender a las personas, ayudarles de repente, darle una palabra profética. Y yo recuerdo muy bien esa escena, mi hermano querido. Bueno, Hashem, yo la verdad es que como les decía, sin vergüenza, ¿cierto? Porque uno sabe que está siendo ocultado por el Señor, por el Espíritu, por la investidura que tiene
la cajá, la congregación, en específico el hermano. ¿Quién estará libre? ¿Dónde me esconda? Dice, ¿dónde me voy a esconder? Ni aunque me meta al fondo del mar me puedo esconder. Bueno, Baruch Hashem, el Señor es misericordioso, ha mostrado su misericordia. Hay una pregunta que formularon nuestros morim para nuestro querido hermano Hans. ¿Has tenido revelaciones importantes o relevantes a nivel de país, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, en sueños? Si nos puedes contar algo con respecto a eso, querido hermano Hans. Sí, hace muchos años, antes de la pandemia, tuve un sueño donde veía a nuestro país en una guerra civil. Esto es, antes de la pandemia, vi ejércitos de soldados chilenos, porque los pude identificar, y también vi un ejército de personas sin uniforme, pero que tenían un armamento de alto calibre y moderno, personas civiles. Y yo me encontraba en Santiago, en el Cerro Santa Lucía. Ahí me encontraba en la esquina de una calle que está al lado de la Biblioteca Nacional. De hecho, hice algunas grabaciones para informar a los hermanos de lo que yo había visto, pero más que verlo, era lo que yo viví. Vi ejércitos que estaban posicionándose iban camino hacia la moneda. Eso fue lo que vi, y el tema es que hubo un enfrentamiento. No era que solamente era preparación, sino que hubo un enfrentamiento con armas y empezaban los disparos, empezaba el ataque mutuo, y vi que el nivel de armamento civil era incluso un poco superior al chileno. Entonces, ese fue un primer sueño que tuve a nivel país. Y el otro a nivel mundial, fue que vi que caía, o que había una lumbrera muy similar al Sol, que estaba en el sector poniente del Sol. Me refiero, cuando es el atardecer, uno sabe que más o menos va camino, ¿cierto?, a ocultarse el sol, pero veía en el lado poniente, veía una luminaria semejante al sol, y vi el horario, porque puedo identificar el horario. Eran cerca de las 7:30 de la tarde, y el día seguía tan claro como si fuera a las 3 de la tarde. Cuando voy viendo esta luminaria, llamémoslo así como un sol, pero no era el sol, vi grandes aviones de guerra que iban en dirección hacia el norte. Y de pronto empecé a sentir que temblaba la tierra, y venían subiendo hacia Santiago Centro unos vehículos tanques muy, muy sofisticados. O sea, vi un armamento que, por ejemplo, yo no soy muy entendido en lo que es el armamento militar, pero vi muy detallado el equipamiento que había, y que aviones de guerra iban hacia el norte, sí, iban en dirección hacia Arica, porque para allá iban destinados. Y de pronto uno de los soldados se baja de uno de estos tanques y me dice, hazte a un lado, me dice, refúgiate, porque lo que viene ahora no lo para nadie. Así me dice. Y yo le digo, pero ¿qué sucedió? Mira, esa información ni siquiera nosotros la entendemos. Pero que algo ocurrió y que el mundo va a cambiar desde ahora, eso es un hecho. Sálvate, refúgiate y ándate de aquí rápido. Voy caminando por ahí por la calle Santa Rosa, y esto se los digo, hermano, fue muy real. Voy caminando, corriendo, y veo a la gente, hermanos, que estaban con pancartas, con mucha consigna política, lo que vi muy claro. Fuera el gobierno, abajo el gobierno, y
Me fui, ¿cierto? Porque yo vivo en Colina y iba en dirección a tomar la micro por si alcanzaba, y llegaba justo a la calle Alameda, precisamente en el mismo lugar donde había soñado antes, que era cerca de la Biblioteca Nacional, Santa Rosa con Alameda. Y desde ahí veo un ejército que no era el chileno y tampoco era civil, sino que era un ejército que tenía la bandera de Estados Unidos, pero de color negro. Estados Unidos no con los colores rojo, blanco y azul que tiene la bandera tradicional, sino que los veía que era de color negro, como que ellos eran enviados para poder establecer el orden acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente llegaba y a asesinar al tiro, o sea, a matar. Y los vi que venían con una maquinaria superior a la chilena y que venían a poner el orden ahí en la moneda. Ese fue el segundo sueño. En paralelo, sin contar nada, mucha gente, hermanos, amigos, soñaban que el mar chileno, las costas, habían tsunamis, pero de color negro, como el petróleo. Y esto se cumplió antes de la pandemia, esto fue como 5 meses antes de la pandemia, que las aguas del mar chileno cubrían todo Chile con algo viscoso, muy parecido al petróleo. Y no solamente lo soñó uno, sino que ya eran como 20 hermanos que soñaban lo mismo, sin nadie estar en contacto con nadie. Entonces, esto era que había gente que soñó que esto que venía, eso viscoso, eso negro, era a nivel mundial. Entonces, a nivel país, ahora, volviendo de nuevo a estos 2 sueños que tuve, han sido uno de los sueños más vividos que he tenido, porque no es solamente fue un sueño, era como que yo participaba de arrancarme, de huir, de refugiarme, y el único consuelo que yo tenía en el sueño era que toda mi familia estaba ya en un punto de resguardo y estaban todos bien, era el único que yo estaba en mi trabajo y que tenía que retornar pronto. En el sueño veía que tenía una mochila y en la mochila tenía todas las credenciales posibles. De hecho, vi que tenía las credenciales del gobierno para poder acceder, tenía credenciales de empresas para poder meterme y refugiarme. Era como que tenía toda una suite de elementos que me permitieran esconderme y también refugiarme sin problema. Pero el derramamiento de sangre que vi fue terrible, hermano. De verdad que esto, yo ahora que veo cómo está la situación de nuestro país, pareciera que ya estamos a las puertas. No quiero ser alarmista, pero al ver yo un ejército equipado de gente civil a la línea o a la par de el ejército chileno, eso ya a mí me llamó mucho la atención. Yo te creo profundamente lo que dices, hermano Hans, porque tengo un buen amigo cristiano de toda la vida. Incluso con él nosotros teníamos una banda y rectificamos ese proceso musical, hicimos una banda de corte cristiano. Él tuvo un sueño, pero muy parecido al tuyo. Y también fue antes de todo este tema pandémico. Y él vio, no lo mismo, pero también vio fuerzas militares apostadas en las calles, asesinando gente, gente corriendo para todos lados, edificios quemados. Y cuesta creer cuando alguien te cuenta algo así, porque hablando de la profecía, uno se pregunta si hay alguien profeta hoy en día. Pues finalmente la Torá, nosotros en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 12, verso 6, dice: Vayomer Shimuna de Barai y Mijie, ni viajem Adonai Bamara Elaf, etabadá bajalom adaberbo. Dice: si hay profeta, yo me presentaré a él y le hablaré por medio de sueños. Por medio de sueños, dice la palabra. Entonces, yo creo que estamos también en un tiempo muy peligroso a nivel país, y no solamente a nivel país, a nivel latinoamericano. Hace una semana atrás, la policía del Perú
tomó detenido a un iraní que quería realizar un atentado a un judío, a unos judíos. Entonces, creo que estamos viviendo tiempos tremendamente peligrosos para la comunidad creyente, para los judíos, para los cristianos. Mora Shem Tov. Y yo quiero preguntarle a Hans si es que ha habido algún sueño o algunos sueños que más te hayan que más te haya sido difícil interpretar o recibir la interpretación, si es que nos pueden contar. Sí, ocurrió una vez con un hermano que tuvo un sueño que fue por capítulo. Fue por capítulo. Soñó una situación X y era como ver la película en la primera parte sin tener un final. Él dice que nunca soñaba, pero ese sueño a él le pareció no normal, no natural. Y efectivamente fue así. Y fue muy difícil que yo le dije, hermano, vamos a tener que orar, pedirle al Santo Bendito que nos dé claridad de este sueño, porque lo que muestra el sueño está inconcluso. A menos que estés ocultando algo, pero yo por lo menos veo que no hay nada oculto, falta una parte. El tema es que después pasó un mes y soñó con la segunda parte. Y ahí la cosa todavía no tenía una conclusión. Y luego, en una tercera oportunidad, ahí soñó de otra manera, no con la secuencia, y soñó con la conclusión, y ahí pudimos interpretar el sueño. Y el tema es que era un mensaje directamente para la familia, en personas muy específicas que tenían que entregarle un mensaje. Y la pregunta obvia diría, ¿pero por qué no se mostró al tiro? El tema es que ya internamente él, bajo la consejería, no era una persona que creyera a los milagros. No creía en nada de esto, no creía en sueños ni nada. ¿Y qué pasó? Que se lo tuvieron que mostrar de esa manera. Ahora, eso para mí, yo recuerdo que fue muy difícil porque yo también, curiosamente, habían respuestas de lo que yo estaba preguntando en mi vida personal que estaban incluidos en ese sueño. Y eso ocurre muchas veces, que tú puedes pedir algo al creador y la respuesta no te llega a ti, se le envía a otra persona. Y esa persona te lo tiene que contar a ti. ¿Y qué es lo que pasa? Que era porque esas dos personas tenían que conversar. Esas dos personas tenían que comunicarse y el sueño fue la excusa para poder tener un contacto nuevamente. Sí, fue muy difícil para mí poder ayudar a ese hermano esa vez. Y yo le pedí al creador, danos visión, por favor, porque el sueño como empezó ya no era un sueño normal, no era un sueño común. Que alguien haya estado pensando si lo está imaginando, cosas por el estilo, era muy muy puntual y recuerdo eso, que fue muy difícil. Bastante, que hasta yo mismo quedé perplejo, que tuvimos que pedir y orar al creador, darnos claridad, porque de verdad que esto no lo entendemos. Yo no lo entiendo, no tenía ni pie ni cabeza, pero era una respuesta, era como un rompecabezas. Eso puedo decir, fue como un rompecabezas muy interesante. Baruch Hashem, una pregunta, hermano querido. ¿Cuánto te ha ayudado la sabiduría de la Cábala en el descubrimiento de los misterios ocultos en los sueños? Gran pregunta. Gracias al creador, hoy día con el estudio de la Cábala, llamémoslo así, kosher, porque digo esto porque nuestros amigos que nos van a escuchar van a pensar que la Cábala que estudiamos es la misma comercial que se está distribuyendo, ¿cierto?, en las redes. Y no, esto no es así. Con la sabiduría de la Cábala nos amplió el rango de frecuencia o de interpretación, ya que, como decía nuestro hermano Guidón, hoy día con la Cábala se puede ver desde muchos planos. Por ejemplo, el plano físico, el mundo el mundo físico, vemos el sueño normal. Puede ser un sueño normal,
pero hay gente que empieza a soñar desde el Olam Yetzirah, que esta sería como la dimensión de la formación, o el mundo de la formación, que en el libro de Isaías, cuando el Eterno habla por intermedio del profeta, dice: todos los llamados de mi nombre yo los he creado, los he formado y los hice, ¿cierto? Nos está dando un parámetro que existen 4 Olamot, por lo menos, y hay dimensiones. En el mundo de Yetzirah hay un nivel de interpretación de sueños que es totalmente distinto al normal. En eso se aplica ya la parte emocional, la parte sentimental de la persona. Hay personas que sueñan basado en sus sentimientos. Hay personas que sueñan basado en su trabajo, por ejemplo, en el mundo de Malhut, el mundo terrenal. Hay personas que sueñan todo lo relacionado con su trabajo. Pero cuando ya estamos hablando del plano de Yetzirah, estamos hablando del plano de las emociones. ¿Cuáles emociones? La bondad, la restricción, la armonía, ¿cierto? Los sentimientos, las emociones, y cómo yo manifiesto eso. Y como se enseña en el árbol de la vida, en la Kabbalah, en Yesod, que es la parte de la pulsión, ¿cierto? Del fundamento, la pulsión sexual. Pero hay personas que tienen sueños que no están ni siquiera en el primero ni en el segundo mundo. Están en el mundo de Briá, el mundo de la creación. Y aquí nosotros esto lo podemos contrarrestar, o mejor dicho, aplicar, que todos los profetas de Israel, la mayoría profetizaban desde el mundo de Yetzirah, en el caso del profeta Jeremías, que su profecía era basado, ¿cierto?, en todo lo que él veía bajo la perspectiva emocional y del espíritu. En cambio, la profecía de Isaías ya estamos hablando desde el plano de la creación. Isaías veía todo muy claro, su profecía es muy clarita, uno cuando la lee no necesita de repente de tener grandes instrumentos para poder interpretar las profecías de Isaías, era porque él estaba desde el mundo de la creación. Ahí ya entramos a hablar de sueño-visión. Pero ya Moisés, ¿cierto?, llegó al nivel de Atzilut, el mundo de la emanación. Entonces Moisés ya era la persona que hablaba con el santo bendito, y la revelación estaba del mundo de Atzilut. ¿Dónde nosotros nos encontramos? Nosotros nos encontramos desde el plano de, así ya, el mundo de la acción, el mundo terrenal, y en el plano de la formación, que es la parte más delicada, porque la mayoría de los sueños radica en los sentimientos de la persona. Cuando una persona sueña algo que no está vinculado con los sentimientos, está en el intelecto. Y ahí ya entramos a hablar de la ayuda de estos ángeles, como tú lo mencionabas, o alguien de los hermanos mencionaba, que ahí necesitamos ayuda angelical, o de los Magidim. Los Magid son los guías espirituales que el Creador nos enseña a través de la Kabbalah, para poder interpretar ahora con mayor amplitud un sueño. Entonces, la pregunta era, ¿en qué benefició, en qué ayuda la Kabbalah? En todo esta comprensión de los mundos superiores, del árbol de la vida, de los túneles del tiempo, que son estas sinorot, las conexiones de una sefirá a otra, ¿cierto?, que son las 22 letras hebreas. Ahora con las letras hebreas yo también puedo, y esto me gustaría contarlo, si es posible, de personas que sueñan con solo números. Hay personas que sueñan números y creen que es el juego de la lotería, cosas por el estilo. Pero las letras, ¿cierto? Hay que, en la Kabbalah, ahora hay que transformar la palabra. Los números, transformarlo a palabra. Y eso ya estamos hablando desde el plano del mundo de la creación. Hay personas que reciben información desde allá. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que no sueñan nada sentimental, pero sí sueñan con números. Y por lo general las personas que sueñan con números es porque ya trascendió el tema sentimental y ahora está recibiendo una información directamente codificada, y eso con la Kabbalah hay que traducirlo a palabras. Entonces hay todo un tema que, por ejemplo, hay un hermano, y yo recuerdo muy bien, que me dijo: hermano, yo sueño con el número 44. He soñado hace 3 meses continuamente con el número 44. Y le dije: hermano, tú tienes problema con tu padre, tienes que resolver algo con tu padre, tienes un odio y una venganza con tu padre. Y me dice: ¿cómo lo supo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, el número 44 es la gematría de la palabra Dam, la palabra sangre. Entonces está hablando que tiene un conflicto, ¿cierto?, con su sangre, que es un par de él. En este caso, por la forma del sueño que él tuvo, él no veía al papá,
veía solamente el número. Entonces, cuando le dije que tenía problemas con el papá, inmediatamente el hermano rompió en llanto, porque efectivamente era eso. El número 44 también revela otras palabras relacionadas, pero la primera es la sangre. Entonces, muchas veces se recibe información de lo sublime solamente encriptada con números, y la Kabbalah viene a ayudarte a poder interpretar de una mejor y más certera, en un certero lenguaje. Es tan confuso, siempre es tan raro, están las figuras, los colores, las formas, Sí. incluso a veces uno hasta huele, pues mira, por ejemplo, esto está fuera del libreto, pero ya que el Guido está meditando ahí, no sé qué está pegado el Guido. Está en una meditación cabalística. ¿Qué le estás preguntando, Guido? No, estoy ¿En cuál nombre está ahí? Estoy buscando el Mesilat Yesharim de Lusata. Ah, pero lo mandaste, mira. lo mandaste al grupo. Hans, mira, no sé si a ustedes les ha pasado o te ha pasado, Hans, pero yo todas las veces que he soñado con el Señor, que han sido varias, desde cabro chico, con el Señor, con Yeshua, me refiero, con el Mashiach, no le veo la cara, no le veo el rostro. Pero sí veo su barba, veo sus pies, los abrazo. O sea, trato de abrazar. Por ejemplo, una vez soñé cuando era chico, soñé que salía de mi casa, tenía, no sé, debe haber tenido 5 años, una cosa así. Yo salía de mi casa y yo vi que toda la gente miraba hacia el cielo y él iba caminando arriba de las nubes. Yo lo miraba también. Otra vez soñé que él estaba en un cerro y la gente andaba detrás de él. Yo decía, voy a ver al Señor, voy a ver al Señor. Y yo lo iba a abrazar. Estaba lloviendo, de hecho las calles estaban mojadas, estaba lloviendo, y yo lo iba a abrazar a él y no podía abrazarlo así como yo abrazo a una persona, sino que o al Checuán, al Guido, o a ti. Yo me iba al momento que lo iba a abrazar a él, yo le veía su barba, sabía que era el Señor, pero yo me iba a los pies. Me iba a los pies al tiro, y él andaba descalzo. Y yo le abrazaba los pies y los besaba y estaba ahí. Pero nunca se ve la cara del Señor, nunca se le ve el rostro. Las veces que a mí me ha tocado o he soñado, yo recuerdo muy bien cuando estaba en mi época de rebeldía, porque también tuve mi época de metalero, rockero, y estaba rebelde con todo, con el sistema religioso, y tuve un sueño que nunca voy a olvidar porque ese sueño me hizo volver. Escuché a Yeshua, nuestro Señor, cantar, y lo escuché que estaba cantando, y me veo, yo lo cuento y me emociono. Y nunca había escuchado su canto, y lo escuché. Y cuando voy viendo, él estaba vestido en esos años como un judío de ahora, ¿cierto? Con su talit. Y veo a un niño pelirrojo chiquitito de 5 años, que era yo mismo. Y él solamente me abrazó. Y ese sueño fue el retorno que tuve, pero también me pasó que nunca le vi su cara. Ahora yo no dudo que alguien vea una imagen, ¿cierto? Una cara, un rostro, pero por lo menos yo tampoco, cuando he soñado, las pocas veces soñé con él que cantaba, escuché su cántico. Y ¡Qué extraordinario! Eso, estuve la música de él aquí como una semana harto. Y obviamente que yo retorné al camino en ese tiempo a la iglesia cristiana y volví por eso. Porque su cántico tenía una letra que él decía que aunque yo hiciera todas las cosas que hiciera, él siempre me iba a dar una oportunidad, y es mejor que la oportunidad la aprovechara ahora, pero todo eso en canción. No puedo reproducir qué notas musicales había, no sé el tono, no te lo puedo describir en un pentagrama, por ejemplo, musical. No. Claro. No, es una música que no la puedo describir con notas, no sé cómo es eso. Y lo vi muy claro. Y obviamente que eso fue para mí un llamado a retornar, pues. Imagínate. Así que yo creo cuando dice la gente no le ve su rostro. Cantando. O sea, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, yo sé que tú también tienes mucha experiencia espiritual en iglesia pentecostal, evangélica, Hans, el Guido, yo sé que también.
Mijael, a pesar de su línea más bautista, igual conoce muchas cosas del Ruach, pero yo he escuchado personas cantar en lengua. Y es una elevación, pero gigante. Una elevación. Y además que la hermana que tomó esa vez, me acuerdo, cantaba muy lindo ella. Y cantando en lengua, pero era una elevación extraordinaria. Así que era, pero... Sí, mi abuela, la que les conté que ella soñaba y ella no interpretaba, pero cuando soñaba los sueños se cumplían. Ella tenía un don de cantar soprano, pero solamente cuando estaba en el espíritu. Porque tú le decías si podía cantar ella normal, ella no podía. Ella cuando estaba, por ejemplo, inspirada por el Ruach, así con sus ojos cerrados, ella sacaba un tono que en esos años no había una grabadora como para haberla grabado y haber escuchado, pero era un tono muy, muy alto que ni siquiera ella movía la caja torácica. Era una cosa que nosotros siempre cuando la veíamos no nos da, a mí se me paraban los pelos de punta. Entonces, esas manifestaciones del espíritu, claro, la gente que oye esto de repente dice, no, esto no existe. Bueno, entonces ahí encajaría lo que preguntó uno de nuestros hermanos sobre la Kabbalah, que la Kabbalah hay un sector que cree todo esto. De hecho, no sé, yo tuve una experiencia de conocer, según mi criterio, mi conocimiento humano, que era cabalista, pero que estaba en la iglesia evangélica. Y de hecho, él, no sé si ustedes a lo mejor van a creer esto, pero él tenía la capacidad de leer la mente. Uno le podía preguntar cosas, él la mente, y él respondía abiertamente así en palabras. Y yo lo conocía a él, y él cuando contaba sus experiencias de cómo llegaba a esos niveles, era todo lo que hoy en la Kabbalah yo lo puedo ver, estando en la iglesia evangélica, y era pastor. Entonces, no hubo una limitante en decir, oye, mira, la Kabbalah es solamente para los judíos. Yo, sinceramente, y de acuerdo a lo que escribió Rabí Abraham Abulafia, él compartió los conocimientos de la Kabbalah profética con gente que era conocedora de la iglesia, de la iglesia cristiana. Entonces hay muchas cosas y hay muchos místicos dentro de la iglesia que obviamente son los que siempre han sido separados, la gente que ha sido excluida, porque sus métodos no son convencionales. Por ejemplo, ayunos continuos de 15 días, eso, ¿cómo lo hace? Es un loco. Pero dentro de las categorías de la Kabbalah existen por lo menos unas 3, ¿sí? La Kabbalah teórica, la que nosotros conocimos como la teúrgica, que es solamente intelectual. Ahí está la lectura del Zohar, la lectura de los libros, ¿cierto?, de nuestros Jajamim. Pero ya la Kabbalah profética o la Kabbalah extática, que era una de las cosas que practicaba Rabí Abraham Abulafia, que son las meditaciones, y hay todo un mecanismo, todo un sistema de respiraciones, de meditaciones que se pueden llegar a una concentración muy, muy, muy potente. Y luego viene la Kabbalah Maasit, que el día de hoy la Kabbalah Maasit ya tiene que ver con lo sobrenatural y con oraciones, ¿cierto?, secretas, que se pueden convertir, pueden transmutar la materia. Eso voy. Dentro del plano de los sueños, estamos dentro de la categoría también de la Kabbalah extática. Como les comentaba anteriormente, existe, ¿cierto?, una forma de interpretar que no va solamente con el intelecto, que va más allá. La parte emocional es una de las cosas más delicadas que uno, a mí en lo personal me ha tocado ayudar a los hermanos a interpretar. Porque muchas veces sueñan cosas relacionadas con sus sentimientos. Les voy a contar esto bien personal, que hubo una hermana que tuvo un sueño y ella se esforzaba por su crecimiento espiritual, pero siempre ella era llenada, estudiaba la Torá, llenada con el espíritu, y de pronto se vaciaba. Y tuvo un sueño donde veía un maletín, o sea, una caja de sus cosméticos, que veía cosméticos, ella muy colores muy lindos, tenía perfumes muy, muy caros, ella veía, y que al interior había envuelta envuelta en papel de diario una longaniza. Ustedes van a entender a qué yo me refiero, ¿cierto? Hablé con la hermana, y aquí hay que ser muy cuidadoso, hay que ser un tacto, pues yo no conocía a la hermana,
hay que tener un tacto muy, muy sutil. Y la primera pregunta que le hice fue: ¿usted es casada o soltera? Me dijo: soy soltera. Bueno, en la condición que está, usted tiene un gran nivel espiritual, pero hay algo, un pecado que usted está haciendo, y que eso le impide que el perfume que usted brinda al Creador con sus oraciones, con sus cánticos, con sus oraciones, se vea impedida de eso. Entonces el caso está más que claro que es un hombre, ¿cierto?, que está haciendo las cosas que no corresponden y tiene que ordenar su vida. La hermana rompió en llanto. ¿Por qué? Porque salió de cierta manera descubierta. Porque más que descubrir de pillarla, sino que ella descubrió que todo lo que ella hacía en el mundo espiritual se le vaciaba, se le drenaba por esta causa. Entonces, ahí nosotros entendemos que ese plano donde ella soñó estaba en el Olam Yetzirah, en el mundo de la formación, que abarca toda la parte emocional de la persona. Muchas veces uno se ha preocupado, y yo sin arrogancia lo digo, la mayoría de los libros que son de interpretación de sueños están en el plano del mundo de Olam Asiyah, que en el mundo de los símbolos, del intelecto, ¿cierto?, de lo terrenal. Pero interpretar las emociones, eso es algo súper delicado. Porque no solamente estamos estudiando o analizando el sueño en su contexto simbólico, sino también en el plano emocional. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. La Kabbalah extática, por ejemplo, nos viene a nosotros a dar herramientas, que eran las que yo les comentaba antes de la grabación. Estos 32 segel, estos 32 modos de programar el cerebro para captar, ¿cierto? Por eso te preguntaba a ti, mi hermano Mijael, que ¿cuánto te duraba a ti ese momento de estudiar la Torah y sentir como que todo lo que estás estudiando hay algo nuevo, que vienen revelaciones? Eso es a veces un instante, 1 hora, 2 horas. Pero ¿qué pasaría si les dijera que este estado puede durar semanas y puede durar meses sin que se cierre el cerebro o este segel? El asunto es la práctica de la meditación. Entonces, aquí ya entramos nosotros a un tema que los hijos de Israel, como mencionabas que, por ejemplo, nuestro patriarca Isaac salía a meditar o a conversar, a hacer su tefilá, en la Kabbalah se enseña que él salía a meditar. Y la meditación parte con un nivel de concentración porque era fácil estar en los ríos. Es una muy buena pregunta que en los cursos, por ejemplo, nosotros hemos estudiado, porque el agua es un conductor muy, muy grande a la hora de poder tener una recepción de lo divino. El tema de observar el agua, esto es algo que algunas pseudociencias, ¿cierto?, en el mundo gentil le llama lo que es las mancias, ¿cierto? La cartomancia, la quiromancia, y el tema del agua es una de ellas. El tema es que Israel no la aplicaba como la aplica, por ejemplo, la persona en el mundo gentil, sino que aparte del agua, la purificación, el mikveh, a nosotros nos cambia en un estado, partiendo de la cabeza, en un estado de conciencia diferente. Cuando uno tiene contacto con el agua, apenas el contacto con el agua, ya inmediatamente la interferencia de nuestro cerebro cambió y queda dispuesta para que uno pueda recepcionar información que de repente viene del mundo superior, y eso puede estar uno despierto. Ahora, hay hartas reglas. ¿En qué sentido? Reglas no estrictas, pero hay reglas que nos enseñan cómo poder descartar un sueño, si es antes de las 3 de la mañana o después de las 3 de la mañana. Los sueños que por lo general son antes de las 3 de la mañana, por lo general son sueños naturales. Los sueños que son después de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, son los últimos recipientes o el último estado de recepción que tiene el alma de terminar por bajar al cuerpo humano. Y esto es lo que enseña la Kabbalah extática. Hay un ejercicio que lo practicamos dentro de esta sabiduría, que es apenas uno despierta, ¿cierto? Uno dice Modiani, Lefaneja, ¿cierto? Su oración, agradeciendo. Lo primero que tiene que hacer es tener un cuaderno y un lápiz y escribir las primeras palabras, las 10 primeras palabras o las 20 palabras que recuerden ese instante. Sin pensar, escribir.
hay un gran porcentaje de situaciones que están relacionadas precisamente con esas palabras que escribiste antes de despertar completamente. Y es porque ahí el alma baja y, o sea, completamente, de acuerdo a esta sabiduría, que tenemos gran cantidad de información antes de despertar. Entonces, es un tema profundo. Yo sé que a lo mejor pueden ustedes pensar, este hermano, en qué se metió, pero en la práctica les puedo decir que muchas respuestas, nosotros las tenemos. Dios bendito sea, el santo bendito, el Boreo Olam, el creador, siempre se comunica con sus hijos. El tema es que no sabemos cómo es el lenguaje para poder recepcionar esa información. Eso podría decirle. Qué tema más interesante. Tanta información, tanto tema por desmenuzar. Hemos llegado al final del programa, lamentablemente, pero esto continúa. No nos quedemos con la idea de que hay cosas que falta todavía por decir. Entonces dejamos a Moré Shem Tov, Moré Mijael, hermano Hans, muchas gracias por este tiempo, por estas enseñanzas que nos trae. Le recordamos a nuestros auditores que nuestro querido hermano Hans Plasencia tiene un canal que se llama Escuela de Misticismo Hebreo, está en YouTube, para que puedan seguir sus enseñanzas, puedan adherir a esta enseñanza mística de la Torá. La verdad que yo les felicito a ustedes por el canal. Está muy profesional, muy bacán. Sí, bien. El canal es muy bonito. De hecho, el canal tiene una profesionalidad espectacular. Yo la admiro, yo los felicito, de verdad que hay un gran trabajo. Ustedes ven el canal en la escuela, pues súper artesanal. Yo soy súper artesanal, soy de PowerPoint nomás, pues. Pero el canal Hablemos de Torá es súper lindo, o sea, ya el apoyo de la gente, los suscriptores, genial. Eso da una respuesta. Ahí ya uno entiende que hay una respuesta. Yo te conté, ¿no te acordás que te dije que teníamos un canal al Hans cuando lo vi ese primer día? Po? Le dije, hermano, y nosotros no sabemos nada. Cuando hablé con el Guido me dijo Moré, cuando le dije, oye, hagamos esto, Moré, pero yo no sé hacer nada. Y yo le dije, Guido, tú soy súper inteligente, le tengo que ayudar. Y el Guido se lanzó y el primer, la música y todas esas cosas que nos dejó a mí, me dejaste sorprendido al tiro. O sea, yo dije, wow. Gracias Hans por compartir con nosotros tus enseñanzas respecto a este tema tan interesante, la interpretación de los sueños según la sabiduría de nuestra bendita y sagrada Torá. Muchas gracias, hermano. Bueno, shalom, javerines. Haxamea Furim, Leistraot, Javerín. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.